¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien elegiría construir su hogar exactamente donde la lógica más elemental dice que no debería hacerlo? Acantilados sin margen de error, columnas de piedras solitarias, islas que el mar rodea completamente 2 veces al día. No hablamos de excentricidades arquitectónicas modernas. Hablamos de comunidades enteras que, durante siglos, decidieron instalarse en los lugares más inaccesibles del planeta, desafiando abiertamente cualquier criterio racional sobre dónde debería levantarse una casa habitable. Algunos eligieron la altura porque ningún ejército podía alcanzarlos ahí arriba. Otros escogieron una cueva porque la fe exigía exactamente ese sacrificio físico. Y unos pocos simplemente no tuvieron otro terreno disponible para sobrevivir generación tras generación. Lo verdaderamente asombroso no es que estos pueblos existan, es que sigan existiendo hoy, siglos después, con familias reales criando hijos, cultivando lo poco que la tierra permite, y aceptando cotidianamente un riesgo que cualquier urbanista moderno jamás autorizaría. Vamos a recorrer 12 lugares donde la geografía dijo claramente que no era posible, y donde el ser humano, con una obstinación casi incomprensible, respondió construyendo exactamente ahí de todas formas, sin pedir permiso a la lógica convencional. Cada pueblo que veremos hoy tiene una historia distinta detrás de su locura aparente, fe religiosa, necesidad defensiva, aislamiento geográfico absoluto o simplemente la certeza silenciosa de que ese lugar específico merecía ser llamado hogar contra todo pronóstico razonable. Prepárate, porque este recorrido por los 12 pueblos imposibles del planeta va a desafiar completamente tu comprensión sobre los límites reales de la voluntad humana frente a la geografía más hostil imaginable. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios cuál de estos pueblos te parece más imposible de habitar, y si te atreverías a pasar siquiera una noche en alguno de ellos. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios cuál de estos pueblos te parece más imposible de habitar, y si te atreverías a pasar siquiera una noche en alguno de ellos. En plena Toscana, un pueblo entero parece haber brotado directamente de la roca que lo sostiene. Pitigliano está tallado sobre un acantilado de toba volcánica, tan integrado con la piedra que resulta prácticamente imposible distinguir dónde termina la naturaleza y comienza la construcción humana. Los etruscos excavaron aquí, hace más de 2000 años, una red completa de túneles y bodegas subterráneas que todavía siguen en uso activo hoy. Bajo cada vivienda de la superficie existe literalmente otra ciudad invisible, oculta dentro de la misma roca. Esa piedra volcánica, generosa para excavar durante la antigüedad, resulta simultáneamente frágil frente a la erosión constante de la lluvia. Cada temporada húmeda desgasta ligeramente más el acantilado que sostiene todo el peso del pueblo sobre su superficie visible. Los habitantes actuales conviven diariamente con esa certeza incómoda. La roca que los sostiene se reduce lentamente año tras año, sin ninguna posibilidad real de detener completamente ese proceso geológico que lleva milenios enteros trabajando sin descanso alguno. Y sin embargo, nadie se marcha. Pitigliano sigue habitado exactamente donde los etruscos decidieron instalarse originalmente,
demostrando que a veces la razón para quedarse supera completamente cualquier argumento lógico sobre seguridad o conveniencia práctica moderna. En el corazón de Andalucía, un cañón de 100 metros de profundidad parte literalmente en dos a toda una ciudad. Ronda no bordea el precipicio con precaución. Ronda está construida directamente sobre él, dividida en su centro exacto. El Tajo de Ronda separa completamente el casco antiguo del barrio moderno. Las casas más antiguas tienen sus fachadas traseras colgando directamente sobre la garganta, sin ningún patio intermedio que amortigüe esa cercanía extrema con el vacío absoluto. El Puente Nuevo, terminado en 1793 tras costar varias vidas humanas durante su construcción, sigue soportando actualmente el peso silencioso de conectar dos mitades de una misma ciudad que la naturaleza decidió dividir hace millones de años. Bajo ese puente existe una cámara secreta que sirvió de prisión durante siglos completos. Los prisioneros escuchaban constantemente el río corriendo en la oscuridad, conscientes exactamente de cuánto los separaba de caer definitivamente hacia el fondo rocoso. Las casas colgadas directamente sobre el Tajo tienen balcones diseñados específicamente para mirar hacia el vacío. Sus dueños originales construyeron ventanas donde cualquier persona prudente habría levantado, por simple precaución, un muro completamente ciego y seguro. Los geólogos documentan periódicamente cómo la erosión sigue trabajando activamente en las paredes del cañón, recordando constantemente que ni siquiera la ciudad más fotografiada de Andalucía escapa completamente a las fuerzas naturales que la rodean permanentemente. Ronda demuestra que la belleza más celebrada del mundo puede nacer exactamente donde la tierra decidió romperse por la mitad. La ciudad no evitó esa grieta original. Construyó completamente su identidad alrededor de ella. En la isla griega de Amorgós, un monasterio blanco parece literalmente pegado a un acantilado de casi 300 metros sobre el mar Egeo. 8 pisos completos de altura, pero apenas 2 metros de ancho en algunos tramos particularmente estrechos. Según la tradición local, fue fundado en el siglo X cuando un icono sagrado llegó flotando desde Chipre dentro de un barco completamente sin tripulación. Los monjes decidieron construir exactamente donde ese icono había decidido finalmente detenerse. Subir hasta la entrada exige superar más de 300 escalones de piedra tallados directamente en la roca viva. La puerta resulta tan baja que obliga a cada visitante a inclinarse completamente antes de poder atravesarla realmente. Solo 3 monjes habitan actualmente este edificio milenario, manteniendo una estructura que ha resistido terremotos, vientos violentos del Egeo y el simple peso acumulado de su propia antigüedad presionando constantemente contra la roca circundante. Desde las ventanas más estrechas del monasterio, la vista cae directamente al mar sin ninguna transición intermedia. No existe jardín, no existe patio de amortiguación. Solo piedra blanca y, después, 300 metros completos de aire puro.
Los locales cuentan que durante siglos completos, la única manera de resistir el aislamiento absoluto era la fe genuina en que ese lugar específico había sido elegido por fuerzas mayores para cumplir un propósito espiritual permanente. Ningún ingeniero moderno recomendaría hoy construir exactamente ahí. Y sin embargo, la estructura sigue en pie 1000 años después, desafiando cada cálculo estructural convencional que cualquier arquitecto contemporáneo aplicaría inmediatamente a un proyecto similar. Osobiotisa demuestra que alguien, hace 1000 años, creyó que la fe merecía construirse exactamente donde el equilibrio parecía completamente imposible. Y esa apuesta, contra toda lógica arquitectónica razonable, sigue funcionando perfectamente hasta el día de hoy. En las montañas del Ponto, en el noreste turco, un monasterio bizantino no se apoya simplemente sobre un acantilado. Se funde completamente con él, usando la propia roca de la montaña como pared trasera permanente de cada habitación. La tradición cuenta que 2 monjes atenienses encontraron aquí, en el año 386, un icono de la Virgen escondido dentro de una cueva natural. Ese hallazgo marcó el nacimiento de uno de los centros espirituales más importantes. Durante siglos completos, peregrinos de todo el Mediterráneo oriental subieron hasta aquí buscando bendición espiritual. Emperadores bizantinos financiaron directamente su expansión, cubriendo cada pared interior con frescos que narran escenas bíblicas con un detalle asombroso. En 1923, un intercambio forzado de poblaciones entre Grecia y Turquía obligó a toda la comunidad griega local a abandonar la región de un día para otro. El monasterio quedó completamente vacío, expuesto durante décadas al abandono absoluto. Los vándalos que entraron posteriormente dejaron grafitis directamente sobre frescos de siglos de antigüedad. El icono original que dio origen al lugar fue rescatado por los propios monjes y hoy se conserva lejos, en un museo de Atenas. Desde 2012, un proceso oficial de restauración intenta recuperar lo que todavía puede salvarse completamente. Las marcas del vandalismo permanecen visibles en varias secciones, conviviendo incómodamente junto a los fragmentos originales que sobrevivieron completos. Llegar hasta Sumela exige actualmente 45 minutos de caminata por un sendero forestal denso, sin ninguna carretera de acceso directo. En invierno, la nieve vuelve esa ruta técnicamente peligrosa para cualquier visitante desprevenido. Sumela sigue existiendo porque alguien decidió, hace más de 1600 años, que la roca imposible era exactamente el lugar correcto para acercarse a algo que el mundo llano jamás podría ofrecer completamente. En el suroeste de Francia, el río Alzou talló durante millones de años un cañón de paredes completamente verticales de piedra caliza.
Sobre una angosta cornisa de esa pared, sin ningún espacio horizontal disponible, creció progresivamente el pueblo de Rocamadour. La verticalidad no fue elección estética de ningún arquitecto particular. Fue pura necesidad geográfica. La única franja habitable entre el precipicio y el vacío obligó a construir hacia arriba, apilando 7 niveles completos sin ninguna alternativa posible. Todo comenzó en el siglo XI, cuando se descubrió aquí el cuerpo incorrupto de un ermitaño identificado con un discípulo bíblico. Ese hallazgo desató una oleada de peregrinaciones que convirtió al pueblo en destino religioso obligado de toda Europa medieval. Reyes, santos y miles de peregrinos anónimos subieron durante siglos la gran escalinata, 216 peldaños tallados en piedra viva. Muchos lo hacían de rodillas como penitencia, dejando en la roca un desgaste todavía visible actualmente. En el nivel de los santuarios descansa la Virgen Negra, una talla de madera del siglo XII considerada milagrosa durante generaciones enteras. Sobre su capilla cuelga una espada antigua que la tradición identifica, sin ninguna prueba real, con la legendaria Durandal. Sobre todo ese conjunto religioso se alza un castillo medieval, construido no por señores guerreros, sino por los propios obispos locales, interesados directamente en controlar las rentas generadas por el intenso tráfico constante de peregrinos religiosos. Hoy, apenas 600 personas viven de forma permanente en Rocamadour, gestionando cada tarea cotidiana, desde llevar la compra hasta sacar la basura, como un ejercicio constante de planificación vertical entre escaleras y niveles estrechos. Los geólogos monitorean constantemente la estabilidad de la pared caliza que sostiene todo el pueblo, conscientes de que la misma piedra que permitió esta construcción milagrosa también podría, eventualmente, comenzar a ceder bajo presión acumulada. Rocamadour demuestra que incluso la geografía más hostil puede convertirse en motor económico y espiritual, cuando una comunidad entera decide que el desafío de vivir en vertical valía completamente la pena por lo que ese lugar representaba. Civita está construida sobre una meseta de toba volcánica que el agua erosiona de forma continua e irreversible. Cada lluvia, cada temporada de viento, reduce ligeramente más el volumen de roca que sostiene el pueblo desde abajo. Civita está construida sobre una meseta de toba volcánica que el agua erosiona de forma continua e irreversible. Cada lluvia, cada temporada de viento, reduce ligeramente más el volumen de roca que sostiene el pueblo desde abajo. El único acceso disponible es un puente peatonal de 100 metros que cruza directamente el vacío entre el mundo exterior y la meseta. Sin ese puente, Civita quedaría completamente aislada del planeta entero en cuestión de segundos.
En los últimos 70 años, las orillas de la meseta han retrocedido varios metros completos en múltiples puntos documentados. El pueblo está literalmente haciéndose más pequeño conforme la roca que lo sostiene desaparece bajo los pies de sus habitantes. Civita fue fundada por los etruscos hace 2500 años, cuando la meseta era todavía sólida y considerablemente más extensa que la actual. Durante siglos fue una ciudad próspera con mercados, iglesias y cientos de habitantes activos. Hoy tiene entre 10 y 15 residentes permanentes. El resto se marchó cuando la tierra comenzó a irse también, siguiendo un proceso que ningún habitante local puede realmente detener con los recursos disponibles actualmente. El gobierno italiano financia obras de consolidación desde hace décadas. Inyectan cemento en las grietas, colocan redes metálicas en las laderas y monitorean cada movimiento del suelo mediante sensores instalados permanentemente en puntos estratégicos. Miles de turistas llegan cada año específicamente para cruzar el puente y caminar por las calles de piedra del pueblo que agoniza lentamente. Esa afluencia genera recursos que financian parcialmente la conservación que mantiene todo el sitio en pie. Civita di Vagnoregio es el argumento más honesto sobre la impermanencia de todo lo que los humanos construyen. Sus últimos habitantes eligieron quedarse a presenciarlo completamente, hasta el final, sin ninguna intención real de marcharse antes de tiempo. En el remoto valle de Sanskar, un monasterio no se construyó sobre la montaña, sino literalmente dentro de una cueva excavada en la pared de un cañón, con el río Lungnak rugiendo cientos de metros directamente debajo. La tradición cuenta que un maestro budista descubrió esta cueva hace siglos y decidió que ningún otro lugar transmitía tanta paz genuina. Sus discípulos construyeron aquí, capa sobre capa, un complejo que hoy parece un panal de barro. Llegar hasta Puktal exige varios días completos de caminata por senderos de montaña, sin ninguna carretera cercana disponible. En invierno, la única alternativa es caminar sobre el río Sanskar completamente congelado, una ruta que los locales llaman simplemente el Sendero Helado. «70 monjes viven aquí permanentemente, dependiendo de suministros que llegan cargados a mano durante el verano completo. No existe otra opción logística real. Todo lo necesario para un año entero debe subir antes de que llegue la nieve. Puktal no es una ruina para fotografiar de lejos. Es un hogar activo, con rutina diaria, oraciones matutinas y una comunidad que aceptó hace generaciones que vivir junto al abismo también podía significar vivir en paz interior absoluta. En el mismo valle de Spiti, pero a cientos de metros de altura sobre la confluencia de dos ríos, Dhankar fue durante siglos la capital de un reino himalayo que eligió gobernar exactamente desde el lugar más inaccesible posible. Sus casas y su antiguo monasterio no reposan sobre roca sólida,
sino sobre columnas de arcilla y sedimento que el viento y el hielo llevan desgastando silenciosamente durante siglos, sin ninguna pausa ni excepción estacional documentada. Cada invierno, el hielo se filtra en las grietas de esas columnas y las expande considerablemente. Cada primavera, el deshielo arrastra un poco más de tierra hacia el vacío. Los geólogos documentan ese retroceso, pero nadie logra detenerlo completamente. Desde su posición elevada, los antiguos reyes podían vigilar cualquier movimiento en el valle completo, kilómetros antes de que un ejército enemigo lograra acercarse realmente. Esa ventaja estratégica fue exactamente la razón de elegir un terreno tan inestable. Los geólogos han clasificado el terreno bajo Dankar como altamente vulnerable al colapso total. Esa etiqueta técnica no ha movido a ninguna familia local. Llevan generaciones enteras escuchando advertencias sobre un desastre que, hasta ahora, sigue sin llegar realmente. En el reino de Bután, sobre un acantilado de granito que cae 900 metros hacia el valle de Paro, se aferra al monasterio más fotografiado de todo el Himalaya, el Nido del Tigre, un nombre que ya anuncia completamente su naturaleza imposible. Según la tradición budista tibetana, el maestro Guru Rinpoche llegó volando hasta esta cueva sobre el lomo de una tigresa en el siglo VIII, meditando ahí durante 3 meses completos antes de fundar el lugar más sagrado del país. Ningún vehículo, ni siquiera un caballo completo, puede llegar hasta la entrada real. El único camino posible es una caminata de 2 horas por sendero de montaña, cargando cada objeto necesario exactamente igual que hace más de 300 años. En 1998, un incendio destruyó buena parte de la estructura original y mató a un monje. La reconstrucción completa tardó 4 años, subiendo cada tabla de madera exactamente de la misma manera artesanal que sus predecesores utilizaron originalmente. El gobierno butanés rechazó deliberadamente la opción de usar helicópteros durante la reconstrucción, para no romper el carácter de peregrinación que define completamente el acceso a este lugar desde hace siglos consecutivos de tradición ininterrumpida. Paro Taktsang no fue pensado para ser visitado fácilmente. Fue diseñado para exigir un esfuerzo que prepare física y mentalmente a quien llega, convirtiendo cada paso del camino en parte inseparable de la experiencia espiritual completa. Frente al archipiélago de Vestmannaeyjar, en pleno Atlántico Norte, una isla diminuta de acantiladas verdes esconde algo que parece sacado directamente de una leyenda nórdica. Una sola casa blanca, completamente sola, sin absolutamente ningún vecino cercano visible. Durante años circuló el rumor de que la cantante Björk había comprado esta propiedad para escapar completamente del mundo. La realidad resulta menos glamorosa pero igualmente fascinante. Pertenece a una asociación local dedicada a la casa tradicional del frailecillo. No hay electricidad conectada, no hay agua corriente, no existe ninguna manera de llegar salvo en barco, y solo cuando el mar del Atlántico Norte decide comportarse. La meteorología, aquí, tiene siempre completamente la última palabra.
Los cazadores que utilizan esta caza deben planificar cada expedición considerando exclusivamente las condiciones marítimas disponibles, sabiendo que quedar varados durante días completos en esta isla solitaria representa una posibilidad real y frecuentemente documentada. Ellai resume en una sola imagen lo que todas estas historias comparten realmente: la belleza de estar completamente solo frente al océano, y el precio verdadero que exige esa soledad cuando el clima decide no cooperar contigo. En las montañas de Yunnan, oculto bajo la sombra del pico sagrado Kabagarbo, existe uno de los últimos pueblos de China donde ningún vehículo puede circular. Yubeng solo se alcanza caminando o a lomo de mula, exactamente como hace siglos completos. El Kabagarbo, con 6.740 metros de altitud, nunca ha sido escalado exitosamente por ningún ser humano. Los locales consideran esa cumbre sagrada y prohíben completamente cualquier intento, respetando una prohibición que ni siquiera montañistas internacionales han logrado violar. El pueblo se divide en dos secciones separadas, Yubeng Alto y Yubeng Bajo, conectadas por senderos de montaña que serpentean entre bosques densos y precipicios que ningún guardarraíl protege realmente en ningún tramo del recorrido. Llegar hasta aquí exige superar un paso de montaña a más de 3.500 metros de altitud, caminando durante horas completas mientras el clima puede cambiar radicalmente sin ningún aviso previo real disponible para los caminantes. Los habitantes tibetanos que residen permanentemente en Yubeng cultivan pequeñas parcelas de tierra y crían ganado, manteniendo un estilo de vida que la modernidad apenas ha logrado tocar debido al aislamiento geográfico casi absoluto del lugar. Una cascada sagrada, considerada purificadora dentro de la tradición budista tibetana, atrae peregrinos que caminan días completos específicamente para completar un ritual de circunvalación alrededor de la montaña sagrada que domina todo el paisaje circundante. La ausencia total de carreteras, lejos de ser considerada un inconveniente por los locales, funciona como protección deliberada. Sin acceso vehicular, Yubeng conserva un silencio y una autenticidad que el turismo masivo ya erosionó en destinos comparables. Los teléfonos móviles apenas tienen señal en gran parte del recorrido hasta el pueblo. Esa desconexión forzada, para muchos visitantes contemporáneos, resulta simultáneamente aterradora y profundamente liberadora frente a la saturación digital cotidiana habitual. Yubeng demuestra que algunos lugares eligen deliberadamente permanecer inaccesibles, no por incapacidad técnica de construir una carretera, sino porque sus habitantes comprenden que cierta magia solo sobrevive exactamente donde el esfuerzo sigue siendo absolutamente necesario.
En las montañas del Cáucaso georgiano, a más de 2100 metros de altitud, Uzguli ostenta el título del asentamiento habitado permanentemente más alto de toda Europa continental, rodeado de picos nevados durante la mayor parte del año completo. Docenas de torres defensivas de piedra, algunas con más de 900 años de antigüedad, se elevan directamente sobre las casas de pueblo. Fueron construidas específicamente para proteger a las familias tanto de avalanchas como de invasores enemigos. Durante el invierno, la nieve puede cerrar completamente los pasos de montaña que conectan Uzguli con el resto de Georgia, aislando totalmente a la comunidad durante semanas o incluso meses enteros sin ninguna posibilidad real de contacto exterior. Cada torre familiar servía originalmente como refugio vertical. Los animales ocupaban el nivel inferior, la familia vivía en niveles intermedios, y el nivel superior funcionaba como puesto de observación y defensa ante amenazas externas constantes. La UNESCO declaró esta región Patrimonio de la Humanidad, reconociendo tanto la arquitectura defensiva única como el paisaje cultural esbano que sobrevivió prácticamente intacto gracias precisamente al aislamiento geográfico que otros considerarían simplemente un obstáculo insuperable. El idioma esbano local, distinto del georgiano estándar, sobrevivió precisamente gracias a este aislamiento geográfico extremo, preservando una lengua que en cualquier región más accesible probablemente habría desaparecido completamente hace ya varias generaciones enteras. Turistas y montañistas llegan hoy buscando específicamente esa combinación única entre arquitectura medieval intacta y paisaje alpino extremo, aunque la mayoría solo visita durante los meses de verano cuando las carreteras permanecen completamente transitables. Uzguli demuestra que el aislamiento, lejos de destruir siempre una comunidad, puede convertirse paradójicamente en su mejor mecanismo de preservación cultural, protegiendo durante siglos completos algo que el mundo conectado probablemente habría transformado irreversiblemente. Pitigliano, Ronda, Osobiotisa, Sumela, Rocamadour, Civita di Vagnoregio, Pugtal, Dankar, Parotaksang, Eyay, Juvengui y Uzguli. 12 pueblos distintos, unidos por una misma decisión silenciosa, construir exactamente donde la lógica convencional habría sugerido claramente retroceder.
Ninguno de estos lugares apareció por accidente geográfico casual. Cada uno representa generaciones enteras que aceptaron negociar diariamente con la altura, el aislamiento o la erosión, a cambio de algo que consideraron considerablemente más valioso que la simple seguridad. Lo que estos pueblos comparten no es solo el riesgo evidente para cualquier visitante ocasional. Es la costumbre, la normalidad cotidiana con la que sus habitantes reales conviven con un peligro que, para nosotros, resultaría completamente insoportable de sostener. Algunos eligieron estos sitios por fe genuina, otros por necesidad defensiva urgente, otros simplemente porque no existía otro terreno disponible realmente. Pero todos, sin excepción, decidieron quedarse ahí generación tras generación, sin ceder terreno frente a la geografía más hostil. La próxima vez que veas una fotografía de un pueblo colgando sobre un abismo, recuerda que alguien real recorre exactamente ese mismo camino cada mañana, sin dramatismo alguno, simplemente como parte de su rutina doméstica completamente habitual. En Mundo Nómada seguimos creyendo que los lugares más extraordinarios del planeta no siempre son los más cómodos ni los más accesibles, sino aquellos donde la voluntad humana decidió, contra toda lógica razonable, que valía completamente la pena quedarse.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pueblos imposibles del mundo. Si este viaje te dejó sin palabras, dale like. Cuéntanos cuál lugar te impactó más y suscríbete a Mundo Nómada para el próximo destino imposible.